Llevamos años repitiendo lo mismo. Son vecinos, son consumidores, pagan el IVA, contribuyen con cuidados y con trabajo. Y no solo tienen menos derechos, sino que son la diana de la derecha internacional. Algunos les quieren deportar. Ya no podrán. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Regularización. Claves políticas, económicas y personales. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Ignacio Escolar, director del diario.es. El periodismo valiente solo es posible cuando detrás hay personas comprometidas que lo sostienen. Ayúdanos a seguir haciendo investigaciones exclusivas y a blindarnos ante los poderosos para seguir contándote lo que otros no quieren que sepas. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio. ¡Regularización! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Es el grito de siempre, de años, pero hoy está cargado de alegría, de reafirmación personal y política. Más de 500.000 de personas en España podrán regularizar su situación. El gobierno ha empezado a tramitar ya que cualquier inmigrante sin papeles que llegará a España antes del 1 de enero de 2026 pueda obtener un permiso de residencia, demostrando simplemente que llevan al menos 5 meses viviendo aquí. Es un hito histórico, no se veía algo así desde hace más de 20 años. ¿Por qué ahora y no antes? Porque si lo aprueba el gobierno, lo ha anunciado públicamente Podemos. ¿A cambio de qué? Todo eso es el segundo plano, ya llegaremos a él. Pero antes, su victoria. ¡Pedro! ¡Que volete, que volete! ¡Oviva sí, oviva sí! ¡Pedro, Pedro! ¡Que volete, que volete! ¡Oviva sí! Cientos de miles de personas van a poder acceder a derechos básicos como un contrato de trabajo legal, asistencia médica, tendrán menos problemas para la burocracia, no tendrán que dar la vuelta si ven una patrulla de policía en la esquina de su calle. Podrán ir a su país de origen para algo tan básico como visitar a un familiar enfermo, por ejemplo, sabiendo que podrán volver aquí, a su casa. Es una vida siendo ciudadanos de pleno derecho en una sociedad a la que llevan tiempo aportando su granito de arena para sostener la economía, el ocio o los cuidados. Ahora recibirán más y aportarán mucho más. ¡Ningún ser humano es denegado! ¡Ningún ser humano es denegado! ¡Ningún ser humano es denegado! Que suceda ahora, precisamente ahora, es especialmente simbólico. Porque ahora una corriente internacional propone deportaciones en masa, porque ahora hay redadas en Minneapolis y caza del inmigrante en Torre Pacheco, porque hay una izquierda en Reino Unido, en Suecia, que se da por vencida con la xenofobia, porque la Unión Europea va siendo conquistada por la ultraderecha y las teorías del gran reemplazo. España avanza a contracorriente. Comprendamos qué implica todo esto. Vamos al Congreso de los Diputados. Gabriela Sánchez, hola. Hola, ¿qué tal, Juanlu? Gabriela Sánchez es la jefa de Desalambre, la sección de Derechos Humanos en el diario.es, que lleva años hablando de regularización, de la necesidad y de la reivindicación de cientos de miles de personas en España. Gabriela, por fin. Por fin sí, son ya muchos años. Recuerdo esos primeros años pues durante el confinamiento, durante la pandemia, que es cuando se empezó a escuchar más y empezó ese germen que impulsó, ¿no?, la campaña de regularización ya, porque precisamente eran las personas de esos trabajos esenciales, muchos de ellas como trabajadoras de los cuidados, que cuidaban a nuestras abuelas, a nuestros padres y personas que recogían, ¿no?, la fruta en los campos, y por eso empezó ahí esas primeras peticiones ya en una iniciativa legislativa popular para exigir la regularización extraordinaria con garantías y sin apenas condiciones. ¿Qué supone, Gabriela, para ese 500.000 de personas una regularización como esta? ¿Cómo cambia su vida? Su vida de todas esas personas que cumplan los requisitos va a cambiar de forma radical. No podían trabajar con un contrato de trabajo, si lo hacían era pues con cosas puntuales y de forma irregular. Ahora sí van a poder hacerlo.
obviamente salían a la calle y tenían que hacer su vida, pero muchas veces con miedo de poder ser interceptados por la calle, pues esto les da tranquilidad de saber que no van a ser expulsados. Y otras muchas cosas, como por ejemplo el acceso sanitario. Supuestamente las personas sin papeles pueden acceder, pero en la realidad muchas veces se encuentran muchísimas trabas. También, por ejemplo, acceder a una vivienda. Imaginaos lo difícil que es ahora mismo conseguir una vivienda, pues imaginaos sin papeles, y mucho menos a un precio asequible. Cuéntame letra pequeña, la que sepamos de lo que se está probando. Plazos para acceder, requisitos, limitaciones. Las personas que lo pueden pedir son aquellas que deben haber llegado antes del 31 de diciembre de 2025 y también demostrar que llevaban viviendo en España más de 5 meses. Y hay otro caso, que es cualquier persona solicitante de asilo que haya registrado su solicitud antes de ese 31 de diciembre de 2025. Otro punto importante es cómo probar que efectivamente estas personas, sobre todo las personas en situación irregular, llevan viviendo en España 5 meses, porque al estar de forma clandestina este punto siempre se torna bastante complicado. En este caso han sido muy flexibles, que permiten cualquier documento público o privado o una combinación de ambos, es decir, un informe médico, una cita con los servicios municipales, una factura de la luz, es decir, varios documentos que puedan probar que efectivamente esa persona lleva 5 meses en España. Y para las familias también directamente no hace falta registrar una petición cuando hay hijos menores. Si hay hijos menores, automáticamente recibirán un permiso de residencia a esos hijos menores y en vez de 1 año lo recibirán por 5 años. Gabriela, la realidad es que muchas de esas personas ya están trabajando, ya están cubriendo esa parte de nuestro tejido de cuidados y laboral, pero de manera irregular. Eso es. Y en realidad están en nuestro día a día, ¿eh? Hablamos de inmigración irregular y parece que es algo escondido, pero puede ser cualquiera de las personas que algún día nos trae a casa comida a domicilio. La fruta que comemos, por ejemplo las fresas, puede ser que estén recogidas por personas en situación irregular. Las vemos en el metro trabajando para ir a casas, para atender y trabajar como trabajadores domésticas. Están trabajando porque si no, no saldrían adelante y no cumplirían esos 2 años hasta cumplir con los requisitos del arraigo. Ahora vuelvo contigo, pero vamos a escuchar a algunas de las personas que se han agolpado alrededor del Congreso este martes para celebrar esta regularización, porque esto para ellos no es solo una victoria política, es personal. Es personal para Abdullah, senegalés, 3 años en España. Sí, me siento muy contento, ¿sabes? Porque tengo muchos amigos que están aquí, que quieren trabajar, pero no tenemos papeles. También es senegalés Ndongo, que llegó a España en barco, llegó a Canarias, a la Isla del Hierro. Ahora vivir tranquilo es difícil para nosotros porque si no tiene papel no puedo tener habitación. Es político y es personal también para Sisa, que llegó hace 9 meses a España con su hija de 4 años. Ninguna de las dos tiene papeles. Sí, ahora no tiene ni papel ni nada, solo el cole. Solo el cole, ahora con el servicio social, con el médico, pero ella no tiene ni padronamiento ni nada. Ni tampoco tiene papeles Aisha, la abuela de esta familia de 3 mujeres. Tiene 61 años y vive este logro con ganas de trabajar y de aportar. Trabajar con ese papeles, con cocina o con centro de mayor. Me gusta mucho. Alberto Ortiz, compañero, hola. Hola Juanlu, ¿qué tal? Nos gustaría quizá quedarnos hoy solo con el contenido, con el impacto social de esta regularización, para no condicionar este relato con equilibrios y negociaciones políticas, pero entonces no lo estaríamos contando todo. Esto es un decreto ley, lo aprueba el gobierno, pero lo ha anunciado Irene Montero en un acto de Podemos. Podemos ha conseguido un acuerdo con el Partido Socialista para que el Gobierno apruebe de inmediato una regularización extraordinaria de personas migrantes. Alberto Ortiz es compañero de la sección de política del diario.es. Alberto, el PSOE no necesitaba apoyos parlamentarios, porque esto lo está haciendo el gobierno por decreto ley, es decir, lo puede hacer solo. ¿Por qué lo anuncia Podemos? Bueno, el gobierno lleva trabajando desde hace semanas en acuerdos con los diferentes grupos parlamentarios para
digamos, tratar de recomponer la mayoría de la investidura que en los últimos meses y con todos los problemas que está teniendo el gobierno, pues a raíz de los casos de corrupción en la justicia, el caso de Francisco Salazar, esa mayoría se había resquebrajado y en las últimas semanas hemos visto cómo el Partido Socialista ha intentado atraer a los diferentes socios con diferentes acuerdos para recomponer esa mayoría. Lo vimos con Esquerra Republicana hace apenas unas semanas con el acuerdo de financiación autonómica y este lunes lo vemos con Podemos con un acuerdo sobre regularización de migrantes, que es algo que en general toda la izquierda, pero especialmente Podemos, llevaba reclamando desde hace bastante tiempo, ¿no? Sabemos qué tendrá que apoyar Podemos a cambio de que el gobierno, digamos, que le dé esta victoria, ¿no? ¿Por qué se hace ahora y no antes? Bueno, no tenemos certezas de exactamente qué es lo que ha pactado Podemos, porque ellos dicen que el PSOE les ha pedido discreción en este asunto y ellos lo van a respetar. Ellos reconocen que lo han hecho a cambio de algo, pero no dicen de qué. Ahora, creo que sí que tenemos intuiciones para entender que hay un elemento bastante clave en toda esta negociación, que es la transferencia de competencias de inmigración a Cataluña. Esta competencia fue de los principales compromisos que Junts arrancó al Partido Socialista y fue Podemos quien tumbó esa transferencia de competencias, tumbó la toma en consideración que se pudiese empezar a debatir en el Congreso este asunto. En aquel momento Podemos lo que dijo es que ese texto era abiertamente racista, pero sobre todo puso encima de la mesa que para hablar sobre competencias de inmigración lo primero que había que hacer era dar derechos a las personas migrantes y ya habló en aquel debate sobre la regularización. Apenas unas horas después de que se conociese el pacto que firmaron este lunes Podemos y el Gobierno, Podemos ha dejado claro que está dispuesto a negociar. Se podían sentar, digamos, a hablar sobre una ley de la que, bueno, intentarán cambiar cosas, entre otras cosas la exposición de motivos que consideraban racista y seguramente habrá algunas cuestiones más, pero el principal obstáculo para esa negociación, digamos que ya está salvado. Alberto, ¿cómo cae este anuncio en Sumar o en Izquierda Unida, que también llevan meses, años pidiendo que Moncloa dé el paso de la regularización y ahora pues ven que lo hacen sí, pero le ceden el protagonismo a Podemos? Lo primero que ha hecho la izquierda, como no podía ser de otra manera, es alegrarse de una medida como la regularización, que además se ha firmado en unos términos bastante ambiciosos. Lo que dicen internamente, sobre todo los partidos que están en el gobierno y una persona que forma parte de ese gabinete, reconocía en privado que ellos han trabajado como parte del gobierno dentro de esta medida y que entienden que el gobierno tiene también que dar aire a los socios parlamentarios para que puedan, digamos, anunciar diferentes cosas, para que puedan, entre comillas, llevarse esa medalla. Y sobre todo se alegran de que una medida como esta por fin salga adelante. Alberto Ortiz, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gabriela, vuelvo contigo. Hablemos no tanto de lo político, de lo ideológico, de modelos migratorios, de solidaridad, de ética, que ya lo hemos hecho. Hablemos ahora de dinero, de economía. A pesar de lo que se suele decir, una regularización es buena para la economía. Sí, es buena para la economía porque hay que pensar que en torno a esas 500.000 personas que el gobierno planea que podrían beneficiarse de esta regularización pueden llegar a pasar a cotizar. De hecho, en algunos reportajes que hemos hecho anteriormente, sí que se confirma que una regularización extraordinaria aumentaría la recaudación fiscal y daría oxígeno a las pensiones, ¿no? Más o menos se calcula que supondría para las arcas del Estado entre 790 y 950 millones al año. De hecho, el gobierno lleva un tiempo celebrando, ¿no?, que cada vez hay más trabajadores extranjeros y que el crecimiento de los trabajadores en activo viene precisamente de la mano de obra extranjera y siguen necesitando mano de obra extranjera para asegurar el pago de las pensiones. Esto no hace más que inyectar, ¿no?, a la economía cientos de miles de trabajadores que si no tendrían que esperar unos años, en el caso de que consiguiesen aguantar ese tiempo en España, para conseguir esa regularidad y para empezar a cotizar en España. Hay gente que siempre dice que estas personas se van a aprovechar de los recursos de un sistema al que no aportan demasiado. ¿Cuál es el balance en España, Gabriela, de lo que aportan estas personas respecto a lo que reciben?
ni se aprovechaban antes de conseguir esa regularización y lo hacen una vez que consiguen la regularización. Antes estas personas no acceden a las ayudas públicas porque no tienen papeles y no cotizan, por eso quieren regularizarse, pero sí pagan otros impuestos como puede ser el IVA cada vez que consumen cualquier producto en nuestro país. Algunos datos. Estudios de la Comisión Europea o el Banco de España afirman que España necesita 300.000 trabajadores migrantes al año hasta 2050 para sostener el estado del bienestar. Según el Ministerio de Migraciones, la población migrante aporta actualmente el 10% de ingresos a la seguridad social y solo representan el 1% del gasto. Por tanto, estos mensajes en los que hablan del abuso del sistema de servicios sociales no se corresponden con los datos ni con la realidad. Por cierto, vamos a desmentir un bulo que ha ido circulando las últimas horas en los entornos de la ultraderecha o de la gente que quizá no está del todo informada, ¿no? El que más he visto es el que dice que esto lo hace el gobierno, lo hace el PSOE, lo hace Podemos para ganarse nuevos votantes, porque al estar regularizados pues les van a votar a ellos. No, las personas extranjeras no tienen derecho al voto en las generales y en las municipales es en el único caso que tienen derecho al voto, pero algunas nacionalidades concretas con las que España tiene un acuerdo bilateral, con el caso de varias nacionalidades latinoamericanas y otros casos. Y estas personas, si son regularizadas, imagina, en junio de este año, no podrían empezar a tramitar la nacionalidad española hasta dentro de 2 años. Y únicamente el caso de los latinoamericanos. Para el caso de otras personas como los marroquíes deben esperar hasta 10 años. Escuchando algunos comentarios parece que es necesario recalcar que esto es una regularización para dar los papeles, un permiso de trabajo de 1 año que puede llegar a ser renovado. No están dando la nacionalidad española. Es un trámite muy diferente y no tiene nada que ver. Terminamos, Gabriela. Después de años cubriendo este tema en un ambiente en el que la tendencia política internacional y también nacional es restrictiva en general para los migrantes, ¿qué sensaciones tienes hoy? Es verdad que acabamos de hablar con muchas personas, tanto las personas del colectivo Regularización Ya, que llevan 5 años luchando y trabajando en la calle, consiguiendo firmas para conseguir algo que nadie pensaba que iba a ser posible, porque hace 5 años la respuesta del gobierno era muy diferente a la de ahora. Es cierto que una noticia como esta, en un momento en el que estamos viendo esas redadas sin precedentes en Estados Unidos, esa dureza de detener hasta incluso niños, de deshumanización de las personas por la situación administrativa, hasta el punto de generar una violencia en las calles abrumadora, que parece que se llega a justificar hechos que no se justificaban hasta ahora. Una medida como esta, ¿no?, pone el foco en los derechos humanos y no se lleva a arrastrar por esa ola reaccionaria en la que acaban justificando vulneraciones y abusos simplemente por no tener un papel determinado, que no deberían estar justificadas en ninguna democracia. Gabriela Sánchez, compañera, muchas gracias. Gracias a vosotros. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martínez y Zaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.